si estamos pensando en ser relevantes en lo que hacemos, porque la tecnología ya no es una opción, sino es realmente algo necesario para utilizarlo en nuestra vida diaria, para el bien de lo que hacemos y el impacto que podemos generar también en la sociedad. El pensamiento computacional está siendo ahora evaluado o va a ser evaluado por la prueba PISA, por ejemplo, en sus próximas intervenciones. Bienvenidos a Emprende sí o sí. Emprende sin excusas. Es nuestro eslogan. Es el programa que pretende alcanzar información. ¿Información para qué? Para tomar decisiones, buenas decisiones, decisiones de inversión. Puede ser un emprendimiento, puede ser educación, en fin, todo lo que sean inversiones necesitan de buenas decisiones. Y esperemos que en este programa les podamos alcanzar ese tipo de información. Pero también si usted es un consumidor y un consumidor bien informado, toma buenas decisiones. Es un consumidor consciente, digamos así. Muy bien, dicho esto, vamos a hablar ahora de educación, pero no de cualquier educación, de la educación digital. ¿Qué tan importante es? Y estamos con Kenny Lazo. Kenny, buenas. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar acá. Cuéntanos qué es Code en tu cole. Hola Guido, muchas gracias por la invitación. Súper feliz de estar contigo nuevamente. Y Code Mi Cole es un programa para cerrar la brecha de educación digital que nace ya hace varios años aquí en Perú y que gracias a Dios hemos podido extender a varias ciudades y también países de Latinoamérica, ya que consideramos que es muy importante llevar educación en ciencia de la computación, pensamiento computacional, para que de esa manera podamos acortar esta brecha educativa, como menciono, desarrollar habilidades tan importantes en los estudiantes que hoy son consideradas fundamentales, como la lógica, el pensamiento computacional, la resolución de problemas, y poder prepararlos también a estudiantes para las competencias y los trabajos del futuro. Qué maravilla, porque además es un emprendimiento que nació en la bellísima ciudad de Arequipa, al sur del Perú. Es una de las ciudades más hermosas del Perú, Perú tiene ciudades muy hermosas, regiones muy hermosas. Perú es muy diverso. Estamos en el mes de la patria. Un saludo, por supuesto, a todos los que nos están acompañando en todos los rincones. Esperamos tener más emprendedores de regiones. De hecho, es nuestro interés. Gracias por estar, Kenny, aquí, representando a una región tan importante, tan emprendedora y que ha destacado en los dos temas, en la educación y en el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica. ¿Por qué eso ha sucedido en Arequipa? Cuéntanos. Como tú lo has mencionado, creo que uno de los grandes pilares ha sido el tema educativo. Y puntualmente hemos podido tener en el mapa, digamos, y en las estadísticas, muchos estudiantes que han comenzado a trabajar luego de salir de la universidad en compañías de alta tecnología como Google, Facebook, y eso no era tan habitual, digamos, para Nación, para nuestro Perú. Y eso, entendiendo por qué ocurre, justamente es porque se crea una facultad de ciencia de la computación que tiene validación a nivel internacional, que me refiero a la San Pablo. Y hay que darle el rédito a la universidad por el esfuerzo que hizo de poder brindar una educación en base a estándares internacionales. Eso logra un movimiento interesante en Arequipa, estamos hablando del 2005, 2010, 2014 llega el MIT Arequipa a hacer un evento también interesante con emprendedores. Luego Startups Perú comienza a desarrollar estos programas de innovación, un capital semilla para que emprendimientos puedan tener un capital y de esa manera desarrollar ideas. Entonces yo creo que es un conjunto de cosas que han estado sumando mucho a que Arequipa en cierto momento y ahora también sea foco de compañías que, por ejemplo, también han establecido sus sedes allá y el talento de las universidades, porque no solamente es la San Pablo, también otras universidades como la UNSA, la Salle, si me olvido de ahí de algunas, discúlpenme, pero generan muy buen talento y eso ha generado que las compañías confíen en contratar personas específicamente tecnológicas de esta zona sur de nuestro país. ¿Qué es el pensamiento computacional, si lo estoy diciendo bien? Es una habilidad que fue acuñada por una científica de Microsoft que dijo
que las personas ya deberían de estar pensando en cómo resolver problemas como lo haría un científico de la computación. Y compone básicamente cuatro aspectos importantes. Cómo identificas un problema, cómo lo descompones, cómo tienes un proceso de abstracción y cómo planteas una solución con un algoritmo, una secuencia de pasos para que esto tenga un impacto en la solución que generes. Si lo llevamos al ámbito tecnológico, esa solución se puede llevar a muchos ámbitos, puede ser una solución de alto impacto, como se le llama, y también se ha considerado un punto adicional el debugging o la depuración, que es decir, todo lo que he creado, cómo puedo analizar que algo esté bien o algo esté mal para mejorarlo. Entonces, a todo ese proceso se le ha llamado pensamiento computacional y hoy es considerado como una habilidad fundamental, creo que para cualquier persona, si estamos pensando en ser relevantes en lo que hacemos, porque la tecnología ya no es una opción, sino es realmente algo necesario para utilizarlo en nuestra vida diaria, para el bien de lo que hacemos y el impacto que podemos generar también en la sociedad. El pensamiento computacional está siendo ahora evaluado o va a ser evaluado por la prueba PISA, por ejemplo, en sus próximas intervenciones. Lo interesante, y corrígeme si no estoy en lo correcto, em, el pensamiento computacional o la educación, ¿cómo se llama esta educación? ¿Educación digital? ¿Educación para las ciencias de la computación? ¿Cómo podríamos llamar a este tipo de educación? Es una buena pregunta porque hoy en día no se está entendiendo muy bien qué está pasando con toda esta revolución digital, la inteligencia artificial y qué tenemos que enseñar. Algunos hacen sus carreras de inteligencia artificial, entonces hay toda una gran interrogante respecto a esto. Y yo creo que lo más importante es entender que gran parte de estas revoluciones ha sido causada por una disciplina justamente y es la ciencia de la computación. Y así como hemos aprendido en la escuela a saber cómo funciona nuestro cuerpo humano y hemos estudiado biología, si queremos entender las leyes, estudiamos un poco de derecho, de la misma forma hoy podemos entender qué está pasando en esta revolución de los algoritmos, de la IA, del Big Data, del Internet de las Cosas, del cloud computing, es decir, de todo lo que se puede hacer en la nube. Entonces, el Big Data, necesitamos entender esta ciencia. Y esta ciencia es algo, digamos, sencillo de explicarlo o de una manera más práctica, es entender sus principios y su impacto de esta ciencia. Dos, entender cómo funciona esta ciencia. No solo es mandar mensajitos, sino saber qué hay detrás. Cuando mando a veces un mensaje por WhatsApp, me dice, este mensaje tiene doble encriptación. ¿Qué es eso, no? Entonces, está encriptado de persona, tiene una doble llave. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, ¿cómo funciona el Bluetooth? ¿Cómo funciona el Internet? ¿Cómo crear una aplicación? Es entender eso. Y tercer punto es crear tecnología. Y ahí está lo más bonito, lo más interesante, cómo podemos construir algo tecnológico. Y digamos que la ciencia de la computación abarca estos tres aspectos importantes, dentro de los cuales está obviamente el pensamiento computacional como la parte del ser humano para poder generar esta solución y la tecnología como un acelerador de esta solución que genera el ser humano. Entonces, también el doctor Ernesto, que es uno de nuestros mentores, nos dice que la ciencia de la computación es el binomio conformado por el ser humano, que es inteligente, y la computadora, que es veloz. Entonces, podemos decir que es algo así. Y espero que lo haya dicho muy bien, porque no es que sea experto, he ido aprendiendo en el camino, pero me gustan mucho estos temas porque creo que son necesarios para llevarlos a nuestro país, a la educación. Bueno, ahora quiero preguntarte, tú trabajas mucho con profesores de escuelas públicas, en áreas rurales, en áreas urbanas. Eso es lo fascinante de la educación en un país tan diverso, además en un país tan desigual, donde la calidad de la educación no está exenta. Hay unas diferencias notables entre región y región, entre escuela pública y entre escuela privada. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que más has aprendido del docente con los que trabajas o con los jóvenes con los que también interactúas? ¿Qué les sorprende más? ¿Qué les atrae más de las ciencias de la computación? Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me alegró muchísimo y de sobremanera
es que no necesitas computadora para enseñar pensamiento computacional. Puedes hacerlo con diagramas, puedes hacerlo con figuras en el piso, en la pared. Y eso realmente a mí me alegró mucho, porque yo tenía idea de que necesitabas una computadora, un ordenador o algunos otros instrumentos para generar estas competencias o estas competencias digitales o este conocimiento científico computacional, pero no. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos un poco qué es lo que has aprendido, cómo lo están tomando los educadores, los niños. ¿Cuáles son tu experiencia que has logrado en estos años trabajando con escuelas, por ejemplo? Es una satisfacción enorme poder acercarnos a esta población que es tan importante para generar cambios, mejoras en nuestro país. Nuestra experiencia ha sido muy grata. Como en toda población encontramos diversos tipos de personas, profesores, algunos más entusiastas definitivamente que otros, pero creo que en la mayoría hay esa necesidad de decir, ¿qué está pasando? Yo también quiero formar parte de esta gran revolución, de esta gran transformación digital, educativa, y no me quiero quedar atrás. Entonces, han sido muy receptivos nuestros docentes. Un saludo para todos ellos, la verdad. Tenemos muchos representantes en varias regiones que se han convertido como en embajadores del código y hacen actividades, hacen capacitaciones, lo llevan a sus aulas y hacen mucho más incluso de lo que nosotros a veces hemos podido esperar. Entonces, eso es un balance muy positivo que hemos logrado en los últimos años, haciendo más o menos horas del código con 4.000 docentes aproximadamente. Eso ha alcanzado a más de 30.000 estudiantes. Y en estudiantes hemos visto cómo ellos se dan cuenta el potencial que ellos tienen para poder crear cosas y se dan cuenta que tu celular no solo es un instrumento para jugar, sino también para que yo pueda construir algo. Y nos han contado cosas como, he cumplido mi sueño, dicen, ¿no? Tengo dos sueños en la vida. Uno es ser youtuber, que todavía no lo cumplo, dicen, chibolitos, ¿no? Y el otro es crear mi propio videojuego y ya lo he logrado, me dicen. Entonces, de 8 o 9 añitos. Entonces, son historias muy bonitas que nos motivan mucho a seguir en este camino educativo y de, sobre todo, más allá de enseñarles algo como tal, es despertar en ellos esta capacidad, este interés de que estamos en este mundo para servir, para crear, para apoyar, para bendecir y no solo para consumir. Entonces, eso creo que es el gran mensaje que también llevamos. Qué maravilloso. Bueno, ¿y cuál es el futuro del pensamiento computacional, de la ciencia de la computación? Ahora con la inteligencia. Escuchaba que tú ahora puedes hablarle o en futuro próximo a una computadora y explicarle el tipo de aplicativo que quisieras tener y te la hace, ¿no? Una de estas inteligencias artificiales. Pero, ¿cómo va a quedar la educación en estos temas? ¿Qué es lo que tú vislumbras a nosotros que estamos interesados en la educación? Yo creo que es una, claro, pregunta válida. Exactamente no sabemos qué va a ocurrir con la inteligencia artificial como tal, pero sí sabemos que va a seguir causando mucha revolución en cada aspecto de nuestra vida diaria, de las industrias, como lo estamos viendo hoy en día. Sin embargo, algo que no va a cambiar es el tema de poder entender qué está pasando. Pues justo hace poco con un amigo que es tecnológico, me escribía un mensaje, me decía, oye, pero mira, ¿has visto la IA? Ya puede crear código, o sea, puedes crear tu página. Y claro, hace poco han lanzado Canva, por ejemplo, le haces un prompt, ¿no? Un mensaje a la IA y te hace tu página o hace, como has dicho, aplicaciones y cosas así. Entonces, pero la pregunta es, ¿la persona que hizo ese prompt está entendiendo cómo funciona ese código? ¿Está entendiendo cómo es que se hizo eso? Entonces, seguimos formando simplemente consumidores y no creadores, entonces, o entendedores incluso de lo que está pasando detrás. Y eso es justo un punto que se discutió, por ejemplo, hace poco hubo un foro en UTEC que lo organizó una organización que se llama ESOI y era un foro sobre el tema de trabajos del futuro. Y justo se discutió un poco de este tema. Y una de las personas que dijo que contrata personas tecnológicas, dijo, a veces yo en las entrevistas, muchos me pueden traer la solución de lo que han desarrollado cuando se les pregunta algo específico sobre resolver un problema tecnológico. Pero yo les pregunto, ¿cómo es que lo hiciste?
Y ahí está la gran diferencia, él decía, ¿no? Muchas personas lo hacen con un prompt, con la IA, y copian y pegan y ya está. Pero aquí lo que me interesa es que pueda yo contratar personas que sepan pensar, que sepan resolver eso. Entonces, esa es la gran diferencia y eso es lo que no estamos logrando todavía en la educación, es lo que nos hemos planteado hacer con Code Mi Cole. Que cada estudiante pueda tener esta habilidad y que no solo sea un usuario tecnológico, que está muy bien, sino que pase a entender y que también pase a crear tecnología, que es el gran reto, ¿no? Esta tu gran pasión por la educación te ha permitido no solo ganar premios, has ganado un premio de educación de una organización que se llama CUNAN, que premia emprendimientos de responsabilidad social. Estás participando en Startup Grind, por ejemplo, ayudando, ¿no?, a relacionar a emprendedores peruanos con emprendedores de específicamente Silicon Valley y del mundo. Viajas con frecuencia, estás participando en la incubadora Idea Lab en Cusco, ayudando a otros emprendedores, pero ¿cómo es que nos hemos juntado un poco más? Por nuestro interés en la educación, ¿no? Yo estoy en educación emprendedora y estás tú en pensamiento computacional con Code en mi cole. Sin embargo, pertenecemos a lo que se llama el movimiento ESTEC de Perú, ¿no? ¿Qué es ESTEC? Es el movimiento de empresas que trabajan en términos de educación, de ahí la palabra ED, y TEC de tecnología, ¿no? Empresas que utilizamos la tecnología como un acelerador, como un espacio, como un recurso para ayudar en la educación. Y créanme decirles, señores y señoras, anunciarles que Perú está destacando a nivel regional, latinoamericano y, por qué no, a nivel mundial en este rubro de la ESTEC. Varios premios internacionales han ganado empresas peruanas dedicadas a la educación y trabajando temas como la tecnología y otros recursos, ¿no? Cuéntame cómo está el ecosistema, qué novedades traes. Ahora has estado por varios países, no solo en Europa, en Asia, en América, este, respecto a esta vertical, a este espacio que es la educación tan necesario. Y gracias, y esperamos que gracias a la tecnología podamos mejorar la calidad de la educación de las personas que más lo necesitan. Gracias, Guido. Algo que olvidé comentar respecto a la anterior pregunta, si me permites, es el hecho de que la computadora ya nos dé, por ejemplo, un texto, una lectura como tal, no significa de que no tengamos que aprender a leer. Entonces, tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender, e incluso la calculadora nos hace rápidamente los cálculos, ¿no? Pero tenemos que aprender a sumar, a restar, porque es parte de nuestra vida, y lo mismo está ocurriendo con el tema de la IA. Con segundo punto, ¿qué es lo que estoy viendo en temas educativos? ¿Cómo está este ecosistema? Como has mencionado, uno de los grandes verticales que Perú está desarrollando en temas de emprendimientos digitales ha sido justamente las llamadas EdTech, productos que son educativos y que se apalancan en tecnología para poder brindar estos servicios mejor a la población. Y ahí creo que también es un llamado a las universidades para que identifiquen estas EdTech y puedan trabajar de manera conjunta, porque los emprendedores son rápidos, son ágiles y ese componente es muy importante, sobre todo en temas educativos donde hoy día pasa algo y mañana cambió totalmente todo, como nos estamos dando cuenta con la IA. Entonces, tenemos que ir tratando de estar a la par de esas grandes transformaciones. Y bueno, en el mundo lo que vemos sí es también una gran interrogante por querer hacer cosas que ayuden a la educación. En Estados Unidos, nuestro aliado principal es Code.org. Ellos han trabajado ya con 13 estados de los 50 y tantos que hay en Estados Unidos para incorporar esta educación en ciencia de la computación como una carrera, como un curso obligatorio dentro de las escuelas. Así como enseñas matemática, lenguaje, también ciencia de la computación. Mire que Estados Unidos se entiende que debería ya hacer todos los estados, todavía son 13 estados que recién están incorporando esto. Otros modelos que me encantan mucho resaltar son los de Uruguay, con el plan Ceibal. Tienen ellos una alta inversión de su Producto Bruto Interno en educación, que más o menos es del 4 o 5% si no me equivoco, y ellos con el plan Ceibal han podido implementar tanto laptops como estos
dispositivos microbit para enseñar desde la escuela temas de estos educativos. Otro que también me llama mucho la atención es el de Israel, cómo ellos se han convertido en una nación startup y desde muy jóvenes incentivan a que desde la escuela y luego continúan en el servicio militar, que se ha convertido como una especie de semillero, de donde nacen luego muchas de estas startups que hoy están revolucionando el mundo y las cosas que hacemos. Entonces, son modelos donde se junta el Estado, se junta la parte educativa, los emprendedores, y se genera todo este ecosistema que ayuda a la generación de más ideas, de más innovación, donde, por ejemplo, el fracaso no está penado, sino es parte de tu aprendizaje y cosas como esas son las que se ven en estas partes del mundo y queremos que eso también en Latinoamérica empiece a moverse y a cambiar. Y en este movimiento de tech y de educación que tú en caso del pensamiento computacional lo has mencionado en varios países y varias experiencias interesantes. Sin embargo, todo esto es de un impacto a corto plazo, mediano plazo. ¿Cómo es el tema del pensamiento computacional? Porque cuando hablamos de reformas educativas y de impacto en la educación, siempre se piensa un poco en el mediano plazo o incluso en el largo plazo, porque un niño demora 10 años en estar en la escuela, 11 años, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, recién los resultados lo vas a ver posteriormente. Pero en el caso del emprendimiento, que es un tema que yo trabajo, nosotros podemos ver el impacto al año, a los 2 años, Ujú. porque es un cambio de mindset, de pensamiento y de comportamiento emprendedor. Igual, el pensamiento computacional es muy fácil de comenzar a ver los resultados, toma tiempo. ¿Cómo es este proceso? Mm, es un proceso de mediano y largo plazo, definitivamente. Recién se está comenzando a medir también el impacto del pensamiento computacional. No hay como un estándar como tal, eso también es algo cierto. Sin embargo, con la prueba PISA, yo creo que ya se va a estandarizar un poco cómo va a ser y cómo se va a medir realmente primeramente la habilidad y luego el impacto que puede tener en la vida de una persona. Pero de manera concreta se puede medir con lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, y otros también lo están empezando a hacer, es con los proyectos, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos. Entonces les enseñas algo, no simplemente por enseñar, sino que va a tener un resultado. Ese resultado es un proyecto que es algo tecnológico, que tiene como propósito resolver algo de tu entorno, un tema social, y de esa manera el estudiante se motiva y uno puede ver directamente y hacer una evaluación de qué cosas se han aplicado en el proyecto para determinar si es que hubo aprendizaje o no. Entonces, eso es una manera muy directa de poder ver que hubo una aplicación de toda la secuencia de pasos, la lógica, los algoritmos, las condicionales, las funciones que se han aplicado en el videojuego, por ejemplo, en la aplicación, en la página, que el estudiante, o el mismo profesor, donde nos han sorprendido con ideas muy interesantes de cómo hacer exámenes, de cómo hacer sus sesiones de aprendizaje con aplicaciones, con cuentos, videojuegos, algo muy interesante que se está logrando hacer y esa es, digamos, la forma más práctica o tangible de evidenciar ese cambio. Ahora, hay otro aspecto que también es importante señalar y es que no solo buscamos que el estudiante tenga estabilidad, sino que también en algún momento le dé la oportunidad a ser parte de este sector. Y me refiero a que el estudiante puede elegir una carrera ligada a tecnología, donde hoy vemos que los trabajos más remunerados están en el sector tecnológico. Entonces, justo nuestro partner Codeorg lanzó una carta firmada por muchos CEOs de compañías tecnológicas, donde según un estudio señalaban que los estudiantes, no tengo muy bien la data, no recuerdo muy bien, pero los estudiantes tenían, por ejemplo, un 20% adicional de ingresos si habían estudiado ciencia de la computación en las escuelas. Pues ya era algo muy tangible que ellos lo trataron de hacer mediático para decir, oye, esto está causando impacto, esto es algo relevante. Y claro, lo vemos también en sectores, por ejemplo, de videojuegos, donde es un sector que incluso llega a monetizar mucho más que el cine. Entonces, si uno también piensa en un futuro, en una carrera, entonces también podría ser parte como un trabajador o también como un creador, ¿no? Como una startup o algún proyecto tecnológico. Maravilloso, Kenny. Realmente el tiempo nos ha ganado, lamentablemente.
Qué interesante. En este programa siempre tendremos un espacio importantísimo para la educación. Creemos en la educación. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Y si usted está interesado por estos temas, por favor, vuelva a acompañarnos semana a semana y si puede, hágalo. Comparta. Muchas gracias.